Muy bien, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Vamos a hablar un poquito de lo que son los nuevos factores de riesgo cardiovascular. Es un poquito difícil salirse a veces de lo que son los factores de riesgo tradicionales y que todos conocemos por demás para la aterosclerosis y la cardiopatía en general. Sin embargo, sabemos que existe un gran grupo de pacientes que aproximadamente es del 30 al 35% que tienen, por ejemplo, niveles de colesterol total normal por abajo de los 200. Por lo tanto, esto no aplica como un factor de riesgo de los que ya conocemos y que previamente habíamos mencionado. Cuando esto lo asociamos con enfermedad de arterias coronarias, los 4 o 5 factores de riesgo que vimos al principio, que son los más importantes, vemos nosotros que tanto el hombre como la mujer acumulan factores de riesgo independientemente del tipo de raza, género, edad, etc. Por lo tanto, nosotros vemos que día con día estos factores de riesgo pues se van incrementando más. Generalmente hay entre 1 y 2 factores de riesgo en la gran mayoría de la población. ¿Cuáles son los nuevos factores de riesgo cardiovascular que se han detectado hasta el momento y que pueden o no pueden tener utilidad? Esto ya va a depender de cómo lo manejemos y cómo lo veamos nosotros. Son la proteína C reactiva, la presencia de lipoproteína, una fracción de la LDL, el fibrinógeno y la homocisteína. Son los más mencionados. Se encuentran por ahí artículos, un artículo publicado por ahí en el Circulation de este mes pasado en el que hablan que la inflamación de las encías puede ser un factor de riesgo cardiovascular. Pudiera ser, todavía no está comprobado. ¿Todo por qué? Por la aterosclerosis. La aterosclerosis que está fuertemente relacionada con la inflamación, con la migración de monocitos, la producción de macrófagos, células escumosas, factores de crecimiento, metaloproteinasas, proliferación de matriz celular y finalmente digestión de esta placa que va a generar el grave problema final de la aterosclerosis, que es el infarto agudo del miocardio o el síndrome coronario agudo, cualquiera de los dos. Por lo tanto, hay que tratar de evitar esto y ya se habló ahorita del tabaco, vamos a hablar de muchas otras cosas. Sabemos nosotros que la placa madura tiene un núcleo lipídico bien compacto, con una capa fibrosa perfectamente documentada, perfectamente formada y que ciertas sustancias pueden empezar a favorecer que haya inflamación y digestión de esta placa y ruptura de la misma. Si somos estrictos y vemos los factores que mencionamos como nuevos factores de riesgo cardiovascular, pues tendríamos que agregar a todos estos, porque todos estos están liberando dentro de la placa y son favorecedores del síndrome coronario agudo. Sin embargo, no están perfectamente bien estudiados. Esto nos lleva a la ruptura de la placa y la trombosis, microfotografías que todos conocemos por demás, ¿verdad? ¿Qué características debe tener un estudio de screening o de pesquisa? En el caso de factores de riesgo, que sea independiente de algún otro factor de riesgo, que por sí solo esté generando el problema, que esté en la población normal y que pueda ser interpretado este estudio, que tenga una clara asociación estadística con la enfermedad a la que nos estamos refiriendo, que tenga capacidad para mejorar la predicción sobre los factores de riesgo tradicionales y además la predicción sobre la enfermedad para poder generalizar los resultados a otros grupos y que el estudio sea accesible desde el punto de vista lugar en donde estemos se pueda hacer o bien desde el punto de vista económico, que sea barato. Tenemos a la proteína C reactiva, que es un reactante circulante de fase aguda. Creo que todos los que somos un poquito más allá de los 80s utilizábamos la proteína C reactiva hasta para cuando íbamos a comer, ¿verdad? Le pedíamos al sujeto proteína C reactiva y de repente cayó en desuso. Nadie la utilizaba hasta que por ahí el doctor Jim Bramwell empieza a darle otra vez nuevamente un punto importante en lo que es la inflamación en la cardiopatía isquémica y revive la proteína C reactiva y ahora ya tenemos algunas proteínas C reactivas muy sensibles. Esto tiene incrementos importantes con daño e inflamación, se sintetiza en el hígado y todos sabemos que se sintetiza a partir de la interleucina 6. Los niveles estables en circulación
no se afectan por la comida o por los cambios circadianos, por lo tanto podemos medirla a cualquier hora del día sin problema. Y los niveles fuera de rango, específicamente fuera de rango hacia arriba, predicen enfermedad cardiovascular y al momento actual ya lo están utilizando también como un predictor de enfermedad cerebrovascular. Entonces, la proteína C reactiva de alta sensibilidad predice el primer evento. Sí, hay estudios en donde se ha visto que la probabilidad de tener un evento cardiovascular o un infarto a futuro en hombres sanos se incrementa con las probabilidades de que tenemos de tener una proteína C reactiva más elevada, por arriba de este cuartil. Se intentó relacionar esto con los fumadores, se vio que prácticamente no había una relación entre fumadores y no fumadores con el incremento de la proteína C reactiva, por lo tanto, pues el neumólogo va a decir que esto quizá no sea cierto, pero hay estudios en donde no hay un incremento de la proteína C reactiva en los que fumamos y en los que no fumamos. Y finalmente, en estos 18 estudios, que es un gran metaanálisis que se hizo, se vio que sí predice en forma significativa eventos cardiovasculares como muerte, infarto, EBC, etc, 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 etc. Entonces, es un buen predictor a largo plazo cuando lo tenemos bien documentado. En enfermedad arterial coronaria también es un buen predictor, aunque no en todos los estudios. Y entonces esta PCR nos puede predecir la probabilidad de un infarto a largo plazo, la probabilidad de un evento vascular cerebral, la probabilidad de enfermedad arterial periférica, muerte cardíaca súbita, y en sujetos que ya tuvieron un evento cardiovascular como infarto del miocardio, como angina de pecho, puede predecir isquemia recurrente o muerte en la angina inestable, en el infarto, o bien en aquellos sujetos que recibieron intervención coronaria percutánea. El sujeto diabético invariablemente tiene un incremento mayor de la proteína C reactiva que el sujeto no diabético, y esto es de acuerdo a los cuartiles. Vean ustedes cómo están una gran cantidad de pacientes diabéticos en ese cuarto cuartil, y en el síndrome metabólico también se eleva la proteína C reactiva. Síndrome metabólico definido como lo define el ATP3, que es 3 de las siguientes o de las que están aquí, que es obesidad central, triglicéridos elevados, HDL baja, hipertensión o intolerancia a la glucosa. Entonces también se eleva en el síndrome metabólico, por lo tanto sí es un poquito no específica para esto. Y también se eleva en la obesidad. En el estudio de NANES, en este gran registro, se ve que el sujeto obeso tiene mayor probabilidad de tener